Voz del momento, la del director de la Coalición de Inmigrantes de la Florida, quien se pronuncia sobre la nueva ley de la cual hemos venido hablando aquí en Contrarreloj. Es una ley contra inmigrantes indocumentados que genera mucha preocupación en este estado de los Estados Unidos. Laura, su invitado. Pues, Rosario, como usted lo menciona, tenemos en la línea a Thomas Kennedy. Él nos está acompañando hoy desde la Florida y quisiera preguntarle precisamente por la aprobación de este proyecto de ley de inmigración que fue impulsado por el gobernador Ron DeSantis. Thomas, muchas gracias por acompañarnos y bueno, ¿qué opina usted sobre este paquete de leyes que nuevamente pues causan polémica en los Estados Unidos con los inmigrantes? Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, este paquete de propuestas anti-inmigrantes creo que es la más extrema que se ha visto a nivel estatal, por lo menos en la reciente historia de este país. Y es totalmente basada en razones políticas, ¿no? Estamos viendo hoy mismo, ahora en este momento, que el gobernador de la Florida está anunciando su campaña para presidente en Twitter. O sea, esta propuesta no es algo que esté basada en mejorarle la vida a los floridanos. Y aquí tenemos problemas serios, tenemos precios de viviendas que son los más altos del país, un mercado de seguro de propiedad que se está desintegrando, inflación más alta que el resto del país, pero estamos viendo este tipo de propuestas que, la única razón a la que sirven es que, el gobernador se está postulando para presidente, tiene una campaña primaria republicana donde la base de votantes es antiinmigrante y tiene que postularse como el candidato más antiinmigrante para pasar la primaria. Entonces es una manera muy responsable para gobernar y va a tener implicaciones malas no solo para familias inmigrantes, pero también para la economía del país, del estado. Estamos viendo lugares de trabajo, proyectos de construcción, el sector agrícola, donde los trabajadores no están llegando a trabajar por el miedo que ha causado esta ley. Uh-huh. Tomás, teniendo en cuenta que usted es vocero de esa coalición de inmigrantes en la Florida y entendiendo todas esas preocupaciones de las cuales usted nos está conversando hoy en Contrarreloj, ¿cuál es desde su punto de vista, desde su análisis, la medida tal vez más estricta que contempla esa ley que ha firmado el gobernador DeSantis? Bueno, te tengo que decir varias, porque este es un paquete muy grande y tiene muchas consecuencias para la comunidad. Uh-huh. Una de las peores cosas es que ahora es una felonía de tercer grado cruzar la línea estatal con una persona indocumentada en su auto. Y es un delito, una felonía de segundo grado, o sea, se agrava si es un menor. Y no hay exenciones por familiares, o sea que si es su hermano, su hermana, tío, tía, abuela, hijo, su esposa, esposo, eso no tiene nada que ver, o sea, sigue siendo un crimen igual. Otra cosa es que ahora proveedores de seguro de salud que reciben dinero del gobierno federal, o sea, dólares de Medicaid, están obligados a preguntar el estatus migratorio de los pacientes. Los pacientes no están requeridos a contestar, pero sí los proveedores están obligados a hacer la pregunta. Otra cosa es que se obliga el uso de algo que se llama E-Verify, que es un sistema para chequear el estatus migratorio de trabajadores. Compañías privadas que tienen más de 25 empleados están obligados a usar este sistema y obviamente el sector público. Entonces esto va a acabar, o sea, con el sector agricultor y el sector de construcción. Hay otras provisiones, por ejemplo, licencias de conducir de estados que otorgan este tipo de identificación a inmigrantes como en Massachusetts o Utah o California. Uh-huh. Esas licencias son ahora inválidas en el estado de la Florida y esto afecta no solo a personas indocumentadas, o sea, del día al día, también para camioneros o personas que trabajan en términos de traer mercado a la Florida. Con este tipo de licencias se van a ser afectadas. Y la última parte que quiero hablar es que en el 2014 se pasó una ley acá que deja a indocumentados y personas que tienen DACA ser abogados
si se reciben con un título y pasan el examen. Esa ley ahora va a ser repelada, negada, y para el 2028. Entonces, todas estas personas que desde 2014 están trabajando como abogados acá, van a perder su carrera, su trabajo, y o sea, no van a poder seguir practicando leyes. O sea, que es realmente algo que va a afectar a muchas personas y es totalmente innecesario y es cruel. Pues la verdad que hemos tenido muchos testimonios, ¿no? Ayer tuvimos varios testimonios en Contrarreloj, en la mañana se llenaron también de testimonios de muchos migrantes que hay justamente ahí en el estado de la Florida. Y bueno, definitivamente esto no son rumores, Laura, es la realidad, es lo que hay, y esto entra desde el 1 de julio. El 1 de julio es cuando la ley entra en efecto. Y como te decía, o sea, ahora mismo estamos viendo, yo ayer estuve en una parte de la feria que se llama Immokalee, reuniéndome con trabajadores agrícolas y con trabajadores de la construcción, que nos estaban contando que no está llegando gente a trabajar por el miedo que ha causado, y la ley ni siquiera está en efecto. Esto realmente ha causado mucha preocupación y mucho miedo en la comunidad. Precisamente Thomas veía en sus redes sociales que los granjeros o los agricultores ya tienen programado un paro laboral para la próxima semana. Sí, va a haber una marcha en Miami, en la parte de Homestead, que es en el sur del condado, una zona muy agrícola, y va a haber otra marcha en la zona de Fort Myers, que también es una zona muy agrícola, y va a haber un paro laboral. Y también se están planeando otra serie de acciones y movilizaciones para el 1 de julio, que como acabamos de hablar es cuando la ley entra en efecto, para seguir la presión. Pero, y yo te digo, o sea, ayer, como te dije, estuve reuniendo con esos trabajadores y no eran solo trabajadores. A la reunión llegaron contratistas, dueños de pequeños negocios, pequeñas compañías de construcción, empleadores que están preocupados de cómo van a poder seguir empleando gente, llevando adelante sus proyectos. Yo nunca he visto, trabajando casi 10 años en la Florida, este nivel de preocupación y frustración y enojo en la comunidad que ha causado esta ley. Y que no se veía venir, creo que esa frustración, ese enojo, esa angustia que se ha generado entre los habitantes migrantes también del estado de la Florida es justamente por eso. Pues nos quedamos llenos de información. Y bueno, pues Tomás, yo quisiera preguntarle, hay más preguntas. Sí, claro, porque digamos que acabamos de ver ya la oficialización del lanzamiento de Ron DeSantis a la campaña, a su carrera política por la presidencia de los Estados Unidos. ¿Usted qué opina de este lanzamiento y si cree que va a prosperar? Mira, o sea, cuando nosotros estábamos peleando esta ley en la legislatura, vimos que el senador que llevó adelante esta ley por el gobernador decía que la razón que esta ley tenía que pasar, lo dijeron, era para hacerle la vida más difícil a los inmigrantes que están en el estado, para acabar con la inmigración ilegal. No ha habido una reforma migratoria en este país desde 1986, cuando se pasó una bajo el presidente Ronald Reagan. Desde ese entonces, o sea, ha caído la Unión Soviética, tenemos la Internet, o sea, el mundo ha cambiado completamente en los últimos 40 años y seguimos con las mismas leyes y el mismo sistema de hace 40 años. O sea, lo que se necesita es una reforma migratoria para que la gente pueda venir a este país de una forma ordenada, pero una forma compasiva y humana. Y estamos viendo un gobernador que, o sea, la solución que ellos ponen adelante, su propuesta al estado de la Florida es: le vamos a hacer la vida imposible, vamos a ser crueles con las familias inmigrantes que están acá, que han empezado negocios, que tienen familias, que los chicos van a la escuela, a las universidades. O sea, esa no es la comunidad en la que nosotros queremos vivir. Para nosotros es inaceptable y lo vamos a pelear a fin. Y yo creo que el resto del país va a mirar lo que está pasando en la Florida y va a decir: no, gracias, no queremos que esto se replique en todo el resto del país. O sea que yo no creo que el gobernador va a tener éxito y no creo que ni siquiera va a pasar más allá de las primarias del Partido Republicano. No creo que va a llegar a la elección general.
Bueno, pues Thomas Kennedy, vocero de la Coalición de Inmigrantes de la Florida, muchísimas gracias por este tiempo en Contrarreloj y por darnos su opinión sobre esta situación que están viviendo los migrantes de la Florida, que es bastante preocupante y que de verdad tiene a todo el mundo a la expectativa de qué puede pasar con estas personas. No, gracias a ustedes por cubrir este tema y traer atención a lo que está pasando acá.